descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy comenzaremos una nueva sección, si podemos llamarla así, del libro de Apocalipsis. A veces puede ser útil organizar un libro de la Biblia en secciones, con el propósito de estudiarlo, para ayudarnos a tener una mejor idea general del mismo, aunque, sin duda, el autor no necesariamente lo escribió con ese esquema en mente. Sin embargo, siempre que nos mantengamos fieles a las palabras y conceptos presentados, no hay ningún daño en hacerlo. Pero sí nos da ventajas, especialmente cuando el tema es profundo y complejo. Y en este caso, estoy seguro de que lo es. Sin embargo, antes de hacer esto, tomemos unos minutos para resumir dónde nos encontramos, ya que han pasado algunos meses desde que abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Pienso que es bueno retroceder un momento y conectarlo todo. Dicho esto, el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos originales de Cristo, recibió visiones proféticas de Dios mientras estuvo exiliado por las autoridades romanas en la isla de Patmos. Dios le dio una instrucción específica que es fundamental para nuestra comprensión y perspectiva de este Apocalipsis. En Apocalipsis 1:19 dice esto: Así que escribe lo que ves, tanto lo que es ahora como lo que sucederá después. En esa frase se le ordena a Juan que su trabajo se limita a escribir lo que ve. No debe interpretarlo, no debe comentarlo, no debe reelaborarlo, ni hacer suyas estas visiones. Y sin embargo, la mayor parte de los comentaristas bíblicos modernos abordan el libro de Apocalipsis como algo que Juan creó de su propia mente, para plasmar su propia agenda, ofrecer su propia visión del presente y el futuro, en este caso el presente con respecto a su época. Algunos incluso lo ven como poco más que una diatriba codificada contra Roma. Mientras estudiamos este último libro de nuestra Biblia, tenemos que tomar una importante decisión. ¿Es el contenido de este libro, tal como Juan lo afirma, visiones directas no adulteradas, veraces y profundas de Dios? ¿O es simplemente una obra personal de Juan que entra en la misma categoría de las 3 cartas que escribió a los creyentes, más su Evangelio, lo cual suma 4 libros del Nuevo Testamento, sin contar Apocalipsis? Yo, por mi parte, confío en que la Biblia es la palabra de Dios, y por eso opto por la primera opción. El libro de Apocalipsis es el relato fiel de Juan sobre las visiones que le fueron dadas, sin modificaciones. Y les digo que a menudo no tenía ni idea de lo que significaban esas visiones, pero él no cayó en especulaciones o conjeturas. Eso se lo dejó a sus futuros lectores. La primera visión que recibió corresponde a las famosas 7 cartas a las congregaciones de creyentes en Asia. Cada carta le daba a la iglesia pertinente, en realidad eran sinagogas en ese momento, la perspectiva de Dios de su condición espiritual como comunidad de creyentes. Algunas enviaban elogios, otras llevaban condenación. También había una advertencia divina que generalmente
era para exigir un cambio dentro de la congregación o para ciertos individuos dentro del grupo. O la amenaza era que ya no serían salvos. Luego, a Juan se le dio una breve visión del cielo, donde vio al anciano, Dios Padre, sentado en un trono, con el Cordero que fue inmolado, Dios Hijo, el Mesías Yeshua, de pie delante de él. Claramente, allí se estableció una jerarquía con la preeminencia del Padre y la subordinación del Hijo. En el salón del trono de Dios estaban 4 seres vivientes únicos, llenos de ojos que todo lo ven, que custodiaban el trono de Dios, quienes también tenían gran autoridad. Además estaban presentes 24 ancianos, cuya tarea principal parecía ser alabar y adorar al Altísimo. Sin duda, estos eran levitas que habían aceptado a Yeshua como su Salvador. El anciano tenía un rollo sellado con 7 sellos, mientras un ángel poderoso no le preguntaba a nadie en particular, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? No hubo respuesta, porque nadie en el cielo tenía los méritos para hacerlo. Hasta que el león de Judá, el cordero que fue inmolado, dio un paso adelante. Y cuando lo hizo, los 24 ancianos prorrumpieron en un canto de alabanza, cantando al Cordero y confirmando que digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos. Cuando el Cordero comenzó a desatarlos uno por uno, cada sello abierto reveló una consecuencia. Los primeros 4 sellos abiertos enviaron un grupo de caballos, cada uno de un color diferente, y cada uno llevaba un jinete en su lomo, al que se le dio el deber de traer el caos a la humanidad. Estos son más conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. En total, se dice que los 7 sellos son 7 juicios de Dios. Sin embargo, tengo ciertas excepciones sobre esa noción. Los primeros 4 sellos, los 4 jinetes, no traen la ira sobrenatural de Dios sobre la humanidad. Más bien, agitan e incitan la inclinación al mal, que está presente en todos los seres humanos. Y, por tanto, la maldad que nos hacemos unos a otros, de forma regular, aumenta exponencialmente con el envío de estos 4 jinetes. Las guerras aumentan, por lo que aumenta el hambre. Como aumenta el hambre, aumentan las plagas y las enfermedades, y el resultado es violencia, muerte y destrucción a una escala mundial sin precedentes hasta el momento. Cuando se abre el 5.º sello, la ira de Dios no solo no ocurre, sino que se dice específicamente que será pospuesta. Se nos revela que bajo el altar celestial residen innumerables almas de aquellos que fueron martirizados por su confianza en Dios y en Yeshua, y le pedían a Dios que hiciera justicia y vengara sus muertes. Se les dieron túnicas blancas, lo que significa que fueron purificados, pero se les dijo que tendrían que esperar un poco más antes de que el Señor hiciera justicia a sus asesinatos. Pero cuando se abrió el 6.º sello, la ira de Dios estalló, comenzando con una perturbación aterradora del cosmos, que hizo que incluso los hombres más valientes prefirieran ser asesinados en lugar de soportarlo. De repente, hubo un interludio inesperado.
La narrativa hace una pausa, y entonces se nos presentan las 144,000 personas seleccionadas que fueron selladas para tener la protección de Dios. Este grupo estaba formado por 12,000 individuos de cada una de las 12 tribus de Israel. De hecho, cada tribu fue nombrada. Después del interludio, se abrió el séptimo sello y se envió más ira sobre la tierra. Habiendo completado el ciclo de los juicios de los 7 sellos, se presenta un nuevo conjunto de juicios, llamados los juicios de las trompetas. Y por supuesto también hay 7 de ellos. El juicio de la primera trompeta afectó la tierra firme. El segundo, los océanos. El tercero, nuestras fuentes de agua dulce. Y el cuarto, el cielo sobre nosotros. Cuando sonó la quinta trompeta, el abismo bajo la tierra se abrió, y unos demonios, en forma de extrañas criaturas, parecidas a langostas, subieron hacia la superficie. El abismo no es el lugar de los muertos. Es el lugar donde se encierra a los espíritus malignos y rebeldes. Esas langostas no fueron enviadas para matar a los seres humanos, sino para herir a los seres humanos. Y se les ordenó que no dañaran la vida vegetal, a diferencia de lo que normalmente hacen las langostas. Y, aunque no causaban la muerte, infligían un dolor insoportable e incurable. Y esto lo hicieron durante un periodo de 5 meses. A este juicio se le dio el nombre secundario de el primer ay. Luego sonó una sexta trompeta, y con ella vino una orden para que 4 ángeles que estaban a lo largo del río Éufrates permitieran o tal vez lideraran de alguna manera el paso de un gigantesco ejército satánico de 200 millones de soldados a través del río hacia Israel. La muerte y la destrucción inevitablemente se extienden, como pasa con las guerras, más allá del área inmediata de combate, hasta que muere 1/3 de todos los seres humanos en la tierra. Si aplicásemos eso a la población que tiene actualmente la tierra, eso significaría que morirían alrededor de 2.500 millones de personas. Se cree que en la Segunda Guerra Mundial murieron 80 millones de personas en total. Algo horrible. Pero eso significa también que morirán 30 veces más personas como resultado de este conflicto en Apocalipsis en comparación con las muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial. 30 veces más. Luego, al igual que con los juicios de los sellos, después del sexto juicio de las trompetas, hay otro interludio. Este interludio que encontramos en el capítulo 10 comienza con otra aparición de este ser divino llamado el ángel poderoso. Tengo la certeza de que esta es una manifestación de Dios, y es lo que se llamaba el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Este ángel poderoso juró al cielo que no habría más demoras para que el plan oculto de Dios se completara a medida que la intención y el propósito del Evangelio surtieran pleno efecto. Este ángel poderoso tenía en su mano un rollo muy pequeño, y extrañamente le ordenó a Juan que se lo comiera. El rollo era esencialmente un oráculo de Dios que Juan debía digerir. Al principio, el rollo tenía un sabor dulce, pero luego se volvió amargo en el estómago.
Esto significa que superficialmente, el oráculo que se le entregó a Juan fue una buena noticia. Sin embargo, a medida que tuvo su máximo efecto, se convirtió en una tristeza extrema. El capítulo 11 continuó entonces con el interludio. A Juan se le dio una visión del tercer templo en Jerusalén, y se le dijo que lo midiera. Sin embargo, los patios exteriores estaban reservados para los gentiles, y por lo tanto, no debían formar parte de esa medición. Luego a Juan se le mostró que habría 2 testigos misteriosos que Dios enviaría para profetizar. Los profetas siempre fueron enviados para advertir al pueblo de Dios. Advertir sobre un desastre inminente si no rectificaban y se alejaban de su pecado. Por tanto, no es de extrañar que estos 2 testigos operaran en Jerusalén. Se les dio un periodo de protección de 42 meses para profetizar y luego se les quitó esa protección. El mundo y el pueblo judío culparon a los 2 testigos por todas las calamidades que habían estado sucediendo y se regocijaron grandemente cuando el anticristo los mató. Eran tan detestados que los judíos dejaron de lado sus estrictas leyes de sepultura y permitieron que sus cuerpos yacieran justo donde fueron asesinados, en las calles de la ciudad de Jerusalén, durante 3 días. Pero a los 3 días y medio, Dios sopló aliento de vida en esos cadáveres, y cobraron vida y fueron arrebatados al cielo. Muy probablemente, estos 2 testigos son Elías y Moisés. Después de eso, Dios provocó un gran terremoto que azotó Jerusalén y sus alrededores inmediatos, lo que provocó la muerte de 7,000 personas y el derrumbe de 1/10 parte de todas las estructuras. Con esto, llegó a su fin el interludio, por lo que ahora sonó la 7ª trompeta y ocurrió el juicio de la 7ª trompeta, la última. Ahora, es dudoso llamar juicio a lo que ocurrió en la forma en que normalmente lo definimos, porque lo que leemos es que, en este momento, con la 7ª trompeta, es cuando Dios declara que el reino de Dios es ahora el nuevo gobierno del planeta Tierra. Pero también era hora de poner fin y vengar el enojo de las naciones gentiles que se habían rebelado contra él y perturbado a su pueblo siglo tras siglo. A Juan se le muestra el arca del pacto dentro del templo celestial, para reforzar la idea de que todos los pactos y promesas que Dios ha hecho al pueblo hebreo permanecen intactos y vigentes. Así termina la primera sección de Apocalipsis y pasamos ahora al capítulo 12. En el capítulo 12 comienza una nueva secuencia de visiones que recibió Juan. Muchos eruditos bíblicos dicen que esta secuencia continúa hasta el versículo 5 del capítulo 15. G.K. Beale va un paso más allá y subdivide esta sección del Apocalipsis en 7 divisiones. Él identifica esas 7 divisiones al señalar que cada una está marcada, al inicio, por las palabras «y he aquí» o «y vi». Las divisiones que él identifica son: la primera, el conflicto de la serpiente con la mujer y su descendencia, en el capítulo 12. La segunda, la persecución emprendida por las bestias del mar. Eso está en el capítulo 13, versos 1 al 10. La tercera es la persecución emprendida por las bestias de la tierra, que está en el capítulo 13, del 11 al 18. La cuarta es el Cordero,
y los 144,000 que están de pie en el monte Sión. Eso está en el capítulo 14, versos del 1 al 5. La quinta es la proclamación del Evangelio y del juicio por 3 ángeles, en el capítulo 14, versos 6 al 13. La sexta es la cosecha que hace el Hijo del Hombre en la tierra, en el capítulo 14, versos 14 al 20. Y la séptima es la victoria de los santos sobre la bestia del mar y el cántico de victoria en el capítulo 15, versos 2 al 4. No necesariamente coincido con su selección exacta de términos, ni afirmo que no haya otra manera, quizás mejor, de subdividir los capítulos 12 al 15. Pero esta división tiene su valor y no hay necesidad de ser quisquilloso. El hecho de que haya identificado 7 divisiones, según él, no fue algo arbitrario ni por coincidencia, porque acabamos de ver una sección de la Biblia que habla de los juicios de los 7 sellos y los juicios de las 7 trompetas. Entonces tiene lógica hacer 7 divisiones y se ajusta al patrón. Nuevamente, esto es solo como información. Con respecto al capítulo 12, el panorama general es que Satanás es quien está detrás del mal que ha envuelto a la humanidad y a la tierra. El diablo puede no ser el perseguidor directo del pueblo de Dios, ya sean israelitas o creyentes, gentiles o judíos. Sin embargo, él es la fuente, en un nivel espiritual, de las tribulaciones que la humanidad pagana ha ocasionado a los que adoran a Dios a lo largo de los siglos. Y sin embargo vemos que Dios solo permite que Satanás opere dentro de ciertos límites de espacio y tiempo. A menudo se le ponen límites bien definidos sobre dónde y cuándo se le permite llevar a cabo su perversa rebelión. Por ejemplo, en el capítulo 11, vimos que por mucho que Satanás deseara matar a los 2 testigos, Dios no permitió que eso sucediera hasta que transcurriera el tiempo predeterminado de 3 años y medio, para que los 2 testigos completaran su tarea de profetizar. Y tenía que ocurrir en Jerusalén. Hemos discutido en capítulos anteriores que Apocalipsis es una mezcla de lo literal y lo simbólico. De hecho, a veces parte de la información puede ser simultáneamente literal y simbólica. Lo que puede resultar difícil es decidir qué partes deben tomarse literalmente y cuáles simbólicamente. Dependiendo de cuánto peso se le asigne al lado literal o simbólico de la balanza, eso influirá mucho en la interpretación que se le dé al libro de Apocalipsis. Pero no se equivoquen. Solo hay una manera correcta de entender el libro de Apocalipsis, y eso es lo que estamos buscando. Aunque no tengo dudas de que no lo lograremos con ningún tipo de perfección. Es posible que no sepamos con certeza cuál es el camino correcto hasta que algunos de estos eventos comiencen a ocurrir. Y sin embargo, si dejamos de lado las doctrinas predeterminadas y los prejuicios creados por el hombre, sin duda nos acercaremos más a la verdad. Así que puedo decirles con un nivel bastante alto de confianza que el capítulo 12 de Apocalipsis es, en su mayor parte, simbólico. Pero por supuesto el verdadero desafío es, ¿qué simboliza cada uno de estos símbolos? Y sostengo que, como siempre, la misma forma en que se usaron estos símbolos en otros lugares del Antiguo Testamento, y a veces en el Nuevo Testamento también,
nos indica cómo debemos entenderlos aquí, en lugar de asignarles significados completamente nuevos o únicos. Mencioné la semana pasada que hace varios cientos de años, cuando la Biblia fue dividida en capítulos y versículos, si bien la intención era buena, a veces la ejecución no fue ideal. En mi opinión, el último versículo del capítulo 11 debería haber sido el primer versículo del capítulo 12. Entonces, en nuestra lectura del capítulo 12 voy a incluir Apocalipsis 11:19 como inicio. Así que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1543. Apocalipsis capítulo 12. Comenzaré en Apocalipsis 11:19, que es donde me parece que debería iniciar Apocalipsis 12. Entonces el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo violento. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella estaba embarazada y a punto de dar a luz, y gritaba en la agonía del parto. Otra señal se vio en el cielo. Había un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 coronas reales. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar al niño en el momento en que naciera. Ella dio a luz un hijo varón, el que regirá todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono, y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que cuiden de ella por 1260 días. Luego hubo una batalla en el cielo. Micael, o Miguel, y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron, pero no fue lo suficientemente fuerte para vencer, de modo que ya no había lugar para ellos en el cielo. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, también conocida como el diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: «Ahora ha llegado la victoria, el poder y el reinado de Dios, y la autoridad de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de Dios, ha sido arrojado». Lo derrotaron a causa de la sangre del Cordero y por el mensaje del testimonio de ellos. Incluso frente a la muerte no se aferraron a la vida. Por tanto, regocijaos, cielo, y vosotros que en él moráis. Pero ay de vosotros, tierra y mar, porque el adversario ha descendido hasta vosotros y está muy enojado, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es sustentada por una temporada, 2 temporadas y media temporada, lejos de la presencia de la serpiente. La serpiente arrojó de su boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla en la corriente, pero la tierra acudió en su ayuda, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El dragón se enfureció a causa de la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Yeshua. Entonces el dragón se paró a la orilla del mar. Eso es bastante dramático.
La escena de Apocalipsis 11:19 tiene lugar en el cielo, y también la escena del capítulo 12, verso 1. El arca del pacto es revelada, en sentido figurado, no literalmente, ya que en el cielo no existe nada físico. Y luego también se revela una gran señal en el cielo. Si comprendemos la conexión entre estos dos versículos, eso nos ayudará a identificar positivamente el simbolismo de la mujer vestida con el sol. La vez anterior les dije que el significado de la revelación del arca del pacto en el cielo es que todos los pactos y promesas de Dios a Israel permanecen vigentes e intactos, aunque a veces solo sea en el nivel espiritual. Es decir, en los tiempos en que el templo de Jerusalén no está en pie, como ahora, y el sacerdocio está disuelto, como en nuestros días, significa que grandes segmentos de la Torá no pueden ser acatados. Sin embargo, esa es meramente la realidad física y terrenal. En el cielo, ese no es el caso. El arca del pacto física y terrenal llevaba unos 7 siglos desaparecida para la época de Juan el apóstol, el escritor de Apocalipsis. Pero la fuente, la esencia y el significado más elevado del arca se encontraban a salvo en el templo celestial de Dios. Es un tanto irónico que, en realidad, desde la perspectiva del Señor, sus promesas, convenios y presencia no estaban ligados ni dependían de esa arca de oro que permaneció en el lugar santísimo durante muchos siglos antes de que un enemigo se lo llevara. Más bien, esa arca era un símbolo construido por manos humanas de la realidad de que las promesas, los pactos y la presencia de Dios estaban ligados al cielo y residían en él. En mis lecciones anteriores sobre la Torá, le di a este extraño paradigma el nombre de la realidad de la dualidad. Y la premisa es que la voluntad de Dios está presente primero en el cielo, antes de aparecer físicamente en la tierra. Y todo lo que aparece en la tierra, especialmente cuando es de naturaleza física, como el tabernáculo del desierto o el arca, no es más que una sombra de su contraparte celestial. Entonces, para entender quién es la mujer del versículo 1, primero debemos responder a la pregunta: ¿a quién estaban dirigidas las promesas y los pactos de Dios? ¿A quién? Y cuando consultamos la Torá, encontramos la respuesta inequívoca: a Israel. Ninguna promesa o pacto divino fue dado a los gentiles, excepto por extensión de esos mismos pactos dados a Israel. Así que la mujer representa a Israel. Y si bien digo esto con plena certeza, también reconozco que gran parte de la Iglesia occidental institucional dice que la mujer es la Iglesia. Lo que por supuesto se refiere a los creyentes gentiles, a los cristianos, en el lenguaje actual. Los católicos dicen que la mujer es María, la madre de Jesús. ¿Por qué dicen eso? En resumen, es por la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es una doctrina de la Iglesia que insiste en que cada pacto y promesa hecha entre Dios e Israel ha sido quitada de los israelíes y transferida a la Iglesia gentil debido a la falta de fidelidad de Israel. He cubierto este tema demasiadas veces como para repetirlo, así que solo diré
que la teología del reemplazo es el peor tipo de error doctrinal y es antisemitismo en acción e intención de forma explícita. Entonces, si la mujer es Israel, ¿qué es todo esto de que está vestida del sol, con los pies sobre la luna y con una corona de 12 estrellas? Claramente todos estos elementos son simbólicos. Pero ¿simbólicos de qué? Sobre esto no hay consenso académico. Algunos eruditos ven una alusión a la diosa pagana del sol, que fue un culto muy extendido y popular durante el siglo I después de Cristo. Otros eruditos ven el signo del zodíaco en todos estos elementos, y de hecho, este tipo de conceptos religiosos paganos se habían infiltrado en partes del judaísmo en la época de Juan. Incluso se observan en mosaicos, en el suelo de las sinagogas. Sin embargo, parece tremendamente improbable que Juan empleara símbolos paganos para simbolizar las cosas celestiales en el libro de Apocalipsis. Y si así fuera, quizás deberíamos considerarlo sospechoso. Más bien, ambas teorías, basadas en el paganismo del simbolismo del sol, la luna, las estrellas y la mujer misma, provienen de eruditos que olvidan un hecho importante. Estas visiones provienen de Dios. Juan solo las escribió. Si bien las visiones eran de Juan, el contenido era de Dios. Así que no se trata de un simple pescador hebreo de Galilea que está escribiendo los oráculos y visiones del futuro de Dios, según el mito griego y la cultura pagana. Abordemos el tema de las 12 estrellas de la corona. Bíblicamente, las estrellas son a menudo figurativas de ángeles. Cristo mismo es llamado el lucero de la mañana. Entonces, la corona con las 12 estrellas que lleva la mujer, ¿podría representar a 12 ángeles? Y si es así, ¿cómo encaja eso con que la mujer simboliza a Israel? Preguntas difíciles. Sin embargo, se puede llegar a la respuesta con bastante confianza si abrimos los libros de la Torá en nuestras Biblias. El simbolismo del sol, la luna y las 12 estrellas se puede rastrear directamente hasta Génesis 37. Comenzando en el versículo 9, casi palabra por palabra. Esta es la historia del joven José, cuando contaba un par de sueños que soñó. Comenzaremos a leer en Génesis capítulo 37, versos del 5 al 11. Joseph, o José, tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran aún más. Él les dijo: «Oíd este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos vinieron y se juntaron alrededor del mío, y se inclinaron ante él». Sus hermanos le respondieron: «Sí, ciertamente serás nuestro rey. Harás un gran trabajo mandándonos». Y lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que decía. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. «He aquí que he soñado otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». También se lo contó a su padre y a sus hermanos, pero su padre le reprendió. «¿Qué es este sueño que soñaste? ¿De verdad esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos inclinemos a ti, a tierra?» Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre el asunto.
podemos dejar que las Escrituras se definan a sí mismas sin necesidad de especular. José habla del sol, la luna y 11 estrellas, inclinándose ante él en un sueño. Y cuando José le contó a su padre Jacob, llamado Israel, sobre su sueño, éste se muestra incrédulo y le dice: ¿De verdad esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos ante ti? Es cierto que José menciona solo 11 estrellas y no 12. ¿Por qué? Porque él es uno de los 12 hermanos, y esto alude a los otros 11, no a los 12, porque esos 11, en su historia, en su sueño, se postrarán ante él. Así que el sol debe ser visto simbólicamente como el padre de Israel. La luna simboliza la madre de Israel, y las 12 estrellas simbolizan a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, se debe entender que Israel significa las 12 tribus, así como sus antepasados inmediatos, que son parte de la promesa del pacto. Eso incluye como mínimo a Jacob y sus 2 esposas y sus 2 concubinas, y también podría significar, ya que el pasaje y el significado así lo permitiría, que se incluye a Isaac y su padre Abraham, ya que la línea de la promesa del pacto comienza con Abraham, continúa a través de Isaac, luego a través de su hijo Jacob y hasta los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus que forman Israel. El capítulo 12, verso 2, continúa entonces explicando que la mujer estaba embarazada y de parto. Aquí es donde nos topamos con un pasaje que parece ser a la vez tanto literal como simbólico. Pocos discutirían que esta parte de la visión de Juan representa el nacimiento del Mesías Yeshua. Y dado que sabemos que nació de su madre María, o Miriam, su nombre en hebreo, en lo que se describe en los relatos de los evangelios como un parto normal, incluso si su concepción no fue nada típica, entonces, en cierto sentido, la mujer del versículo 1 es María. Sin embargo, todo este asunto, presentado simbólicamente, nos ofrece una imagen mucho más amplia. La imagen es que el Salvador de toda la humanidad viene de un pueblo específico, Israel. El Mesías sería hebreo, no gentil. Y en otro sentido más, el gran propósito de Israel, al haber sido creado y apartado para Dios, era producir al Redentor y nuevo Señor del mundo, para que desplazara al antiguo Señor del mundo, Satanás. Así que desde esa perspectiva, María es más bien secundaria en todo esto. Y si el objetivo fuera glorificar a María, habría sido bastante sencillo llamarla por su nombre. Entonces, si bien es cierto, bastante cierto, que una mujer llamada María dio a luz a Jesucristo, el Antiguo Testamento también utiliza regularmente el término mujer como figura colectiva. Y esa figura colectiva, típicamente, simboliza la Jerusalén e Israel nuevos, redimidos e idealizados. De hecho, en términos generales, cuando la idea es hablar del nuevo Israel redimido, el término utilizado es Sión. A menudo, se habla de Sión o Israel redimido en sentido figurado como una mujer, y su marido es Jehove, también simbólicamente. Quiero darles algunos pasajes de las Escrituras
en los que Israel es simbolizado como una mujer cuyo esposo es Dios, para poder resaltar este importante punto, que seguirá siendo importante por el resto del libro. Isaías 54, versículo 1. Canta, mujer estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en canción, grita de alegría, tú que nunca has estado de parto. Porque la esposa abandonada tendrá más hijos que la mujer que vive con su marido, dice Adonai. Ensancha el espacio de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza las estacas de tu tienda. Porque tu esposo es tu hacedor. Adonai Tsebaot es su nombre. El Santo de Israel es tu Redentor. Él será llamado Dios de toda la tierra, porque Adonai te ha llamado de vuelta, como a una esposa abandonada y desconsolada. Una esposa casada en su juventud no puede ser rechazada, dice tu Dios. Brevemente te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En Jeremías 3:20 dice, pero como una mujer infiel que traiciona a su marido, así vosotros, casa de Israel, me habéis traicionado a mí, dice Adonai. Mijá o Miqueas 4, del 9 al 13 dice, ¿por qué gritas ahora? ¿Es que no tienes rey? ¿Ha perecido tu consejero que te sobrecoge el dolor como de mujer de parto? Sufre tu dolor, padece para dar a luz como mujer de parto, hija de Sión. Porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, hasta llegar a Babilonia. Allí serás rescatada, allí Adonai te redimirá del poder de tus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti. Ellos dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Pero ellos no conocen los pensamientos de Adonai, no entienden su plan, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate, empieza a trillar, hija de Sión, porque haré tus cuernos como de hierro, y tus pezuñas como de bronce. Aplastarás a muchos pueblos y entregarás los despojos a Adonai, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Por eso en las profecías del Antiguo Testamento, la descripción de Israel como una mujer era común. Y así, la mujer que tiene dolores de parto, en el capítulo 12 de Apocalipsis, es un símbolo de Israel. Pero ahora, en el versículo 3, se presenta otro personaje. El gran dragón rojo. Se dice que este dragón rojo tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y cada una de sus cabezas lleva una corona. ¿Quién o qué es esta criatura? La respuesta la encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 9. Apocalipsis 12:9. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, también conocida como el diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la respuesta es que el gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos es Satanás, el diablo. Hablaremos mucho más de esto cuando lleguemos a ese versículo. Por el momento solo quería identificar al dragón. Y se nos dice que el dragón, Satanás, arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Qué o quiénes son las estrellas? Hace poco dije que las 12 estrellas eran las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿esto sigue hablando de las 12 tribus? ¿O son estrellas reales en el cielo? ¿O estas estrellas simbolizan los ángeles? Lo que creo que está pasando aquí es que a Juan se le está dando una visión panorámica
del pasado y también del futuro. Entonces, parte de lo que estamos leyendo es futuro para nosotros, y otra parte ocurrió en un pasado distante, incluso para Juan. Al menos por el momento, se nos ofrece la perspectiva celestial. Y si bien puede ser difícil entenderlo, la realidad es que el cielo es un lugar espiritual que existe fuera de los límites del tiempo. En la tierra, estamos atados al tiempo. Todo lo que sabemos y todo lo que hacemos está encerrado en la prisión ineludible del tiempo. Así que en la tierra, las cosas tienen que pasar en una secuencia definida. Los expresamos como primero, segundo, tercero, etc., o como pasado, presente y futuro. Los pasos de una secuencia toman tiempo, ya sean fracciones de segundo o varios siglos de tiempo. Entonces, cuando leemos en este pasaje sobre el dragón, Satanás, y las cosas que hace, tenemos que en el cielo no existe el tiempo. Pero en términos terrenales, podrían ser eones de tiempo. Y lo que hace es aparecer como un dragón y aparecer como una criatura con 7 cabezas y 10 cuernos, y arrastra la tercera parte de las estrellas fuera del cielo y se para delante de la mujer embarazada para que en el instante que dé a luz pueda destruir a su descendencia. La visión de Juan nos dice muchas cosas que el diablo ha hecho y hará. Sin embargo, nosotros, los terrícolas que estamos atados al tiempo, solo podemos tener acciones que se ubiquen en el pasado, presente o futuro. Para aquellos que residen en el cielo, para los que son parte del reino espiritual, no ocurren tales distinciones o limitaciones ligadas al tiempo, porque no hay pasado, presente y futuro en el cielo o en el mundo espiritual. Así que sospecho que lo que Juan vio fue tan desconcertante y desafiante para su entendimiento como lo es para nosotros. Por tanto, tengo pocas dudas de que la acción del dragón de arrastrar 1/3 de las estrellas del cielo y llevarlas a la tierra es, desde un punto de vista humano, una acción que sucedió en el pasado. Incluso Cristo habló de ello, en términos temporales, como algo que había sucedido en el pasado. Lucas 10:18. Yeshua les dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Y sin embargo, Daniel también habló de algo parecido, aunque eso iba a ocurrir, desde la perspectiva de Daniel, en el futuro. Como verán, no podría haber estado recordando el pasado. Daniel 8, del 8 al 11. El macho cabrío se volvió entonces extremadamente fuerte, pero cuando estuvo fuerte, el cuerno grande se quebró, y en su lugar surgieron lo que parecían ser 4 cuernos en dirección hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció enormemente en dirección al sur y al este, y en dirección a la gloria. Creció tanto que llegó al ejército del cielo. Arrojó al suelo a algunos del ejército y a las estrellas, y los pisoteó. Incluso se consideró tan grande como el príncipe del ejército. Le fue quitado el holocausto continuo, y el lugar de su santuario fue derribado. Entonces, esta profecía de que Satanás arroja estrellas y las hace caer a la tierra, está hablando de ángeles caídos. Ya lo hizo en un contexto hace eones, según la forma en que manejamos el tiempo en la tierra.
Y parece que, según Daniel, va a suceder nuevamente, pero en otro contexto y en un entorno diferente, en el futuro. No tenemos más detalles. Es todo lo que tenemos. ¿Qué pasa con la aparición de Satanás con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Y cada cabeza con una corona? Profundizaremos en eso la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.